Buen día, compañeros. El día de hoy vamos a resolver el ejercicio 8.2 del libro Fundamentos del Circuito Eléctrico SAICO. Me piden determinar I, IR, IL e IC en el tiempo de 0 más. ¿Listo? El inciso B, el inciso C. Bueno, vamos a ir repasando los incisos de acuerdo con vayamos trabajándolo. Recordemos que antes de empezar a analizar esto, sobre todo, primero hay que tener en cuenta en el instante que este switch estuviera cerrado, ¿no? En T igual a 0 es cuando se abre. Pero mientras esto está cerrado, vamos a analizar el comportamiento del circuito. Esta corriente IR viene por acá. Recordemos que inicialmente esto está cerrado. Una corriente viene por acá y otra viene por acá. Esta corriente la voy a llamar I2 y esta la voy a llamar I3. La I2 va a tener un valor, la I3 va a tener otro. Esta corriente I3 al llegar a este punto, una pequeña corriente alcanza a irse al capacitor, pero cuando el capacitor se carga con el tiempo suficiente, esto va a ser como un circuito abierto. Acá va a estar como si estuviera abierto. Por lo tanto, la corriente total se irá por IL y el inductor en cierto tiempo se va a comportar como un cortocircuito, ¿no? Bien, entonces lo primero que tenemos que determinar es eso. Nos piden IR en 0 más, IL en 0 más e IC en 0 más. Yo me voy a determinar estos dos en 0 menos. O sea, la corriente IC, voy a ponerlo acá. Voy a tener IL más bien. IL en 0 menos va a ser igual, o sea, en este instante en el que está el switch cerrado, va a ser igual a voltaje. Bueno, tenemos que hacer un nodo acá, ¿no? Llamémoslo B1. Llamémoslo B sub 0. Mejor llamémoslo B1. Voy a hacer nodos acá. ¿Sí? Entonces, la corriente que entra, voy a borrar esto primero. La corriente que entra acá, que es la IR, va a ser igual a la corriente que sale, la I2, más la I3. ¿Sí? La corriente que entra es 80 menos B1 sobre 25 kiloohmios sobre 25 kiloohmios. De 80 menos B1 sobre la resistencia va a ser igual a la I2 es B1. Sí, como estoy aplicando no voy a poner este nodo de referencia a tierra, o sea, el voltaje acá es 0. B1 sobre 60 kiloohmios más I3 y la I3 es B1 sobre 20 kiloohmios, ¿cierto? Entonces aquí estaría abierto y acá estaría en cortocircuito. Entonces la corriente viene derecho hacia acá. Y trabajando con esto, tenemos que B1 sobre 60 kiloohmios más B1 sobre 20 kiloohmios. Esto que está acá, lo paso al otro lado al igual, más B1 sobre 25 kiloohmios es igual a 80 sobre 25 kiloohmios. Bien, si yo resuelvo eso en la calculadora, 1 sobre 60 por 10 a la 3 más 1 sobre 20 por 10 a la 3 más 1 sobre 25 por 10 a la 3. Eso me da, voy a ubicarlo acá, B sobre 9375, ¿sí? Va a ser igual a 80 sobre 25 kiloohmios, o 25.000, ¿no? Este es B1. Entonces, si yo despejo B1 de acá, sería 80 que multiplica los 9375 sobre 25.000, ¿no? Eso me da 30 voltios. 30 voltios es la tensión que hay acá. ¿Para qué yo use esa tensión? Bien, voy a determinar primero la corriente IL en el instante de 0 menos, ¿sí? Que es cuando el switch vaya a ser cerrado. IL va a ser igual, pues a la corriente I3. Y la corriente I3, que es esta, que es esto, es igual a B1 sobre 20K, bueno, que esto es lo mismo que 30 sobre 20 kiloohmios, ¿no? Entonces, si dividimos
30 en 20 por 10 a la 3, eso me da 0.0015 amperios o 3 sobre 2000 amperios, ¿no? Llamémoslo así. También si lo multiplicamos por 1000, podemos decir que son 1.5 miliamperios, ¿cierto? Si lo multiplicamos por 1000. Esta es la corriente IL menos. La determinamos porque recordemos que IL más va a ser igual a esta. Ya tenemos esta corriente. Ahora vamos a trabajar con los incisos. ¿Y qué otra cosa podemos determinar acá? El voltaje acá no lo podemos hallar porque aquí hay, bueno, aquí hay un cortocircuito. Vamos a poner así. El inciso A me dice, ¿cuál es la corriente IR en 0 más? O sea, en el momento que aquí se abre. De estas tres, tengo IL. Recordemos que IL no puede cambiar de forma abrupta, ya que es igual a I sub 0 menos, ¿sí? Que es igual a 1.5 miliamperios. Ya tengo el primero. Necesito determinar IC y determinar IR. Aquí pasa algo. En el momento que el switch se abre, ¿sí? Ya la corriente I2 ya va a ser igual a 0. La corriente IL no va a cambiar, IL no va a variar, ¿cierto? Y el se va a mantener 1.5 miliamperios en el instante cero. Recordemos que la corriente no cambia de forma abrupta, pero en el momento que quitemos esta resistencia, ya no va a haber una corriente que va para allá y la corriente hacia allá va a aumentar un poco, ¿sí? Por lo tanto, va a haber una pequeña corriente IC que entra al capacitor. O sea, el capacitor se pone en cortocircuito. La tensión en estos dos puntos va a ser una tensión fija. Y en el momento que se abra acá, esa tensión posiblemente aumente un poquito y necesita un poquito de corriente antes de estabilizarse. Esa es la corriente que me están pidiendo. IC. ¿Cómo puedo determinar yo esa IC? Bueno, en este punto yo puedo hacer un nodo. Yo puedo decir que la corriente I3 entra acá y va a ser las corrientes que salen IC más IL. Pero esta corriente I3, ¿cuál es? Bien, IL yo ya tengo que es 1.5 miliamperios. 1.5 miliamperios. IC todavía no la tengo, pero I3 sí la puedo calcular. ¿Cómo puedo calcular yo I3? Ah, bueno, esta resistencia se abre. Entonces yo puedo decir que IR, la corriente IR que viene por acá, va a ser igual al voltaje sobre la suma de estas dos resistencias. IR va a ser igual a I3. IR va a ser igual a I3, ¿no? Porque la corriente IR por acá, que venía por acá, ya no va a haber desvío de I2, simplemente va a seguir derecho y es la misma I3. ¿Y cuál es esa corriente IR? Vamos a hacerla por acá. IR va a ser igual a los 80 sobre 25 más 20. 25 más 20. Esto hace referencia a esta resistencia y esta otra, ¿no? Esto está, vamos a hacerlo bien. 25 más 20. Esto por 10 a la 3, ¿no? Porque está en kilo ohmios. Entonces la IR es igual. Si calculamos esto, sería 80 sobre 45 por 10 a la 3. Me da 2, voy a ponerlo acá, 2 sobre 1,125 amperios. Si lo multiplico por 1000, me da 16 sobre 9 miliamperios. Esta sería la corriente IR, que es la que va acá. Entonces voy a poner acá 16 sobre 9 miliamperios, que es igual a IC más 1.5 miliamperios, ¿no? Es en el instante cero, en el instante que se abra acá, ¿cierto? Puede llegar un punto en que la corriente IC pues se vuelve cero.
Pero en el instante que ahora acá, esta va a tener un poquito de corriente. Solo me quedaría despejar IC. IC va a ser igual a los 16.9 miliamperios menos 1.5 miliamperios. Eso me da 5 sobre 18 miliamperios, que es lo mismo que 0.27 miliamperios. Esa es la corriente IC, la que nos está pidiendo el ejercicio IC en el instante 0 más. Ya tenemos esta corriente. Tenemos, vamos a revisar. Tenemos IL más, ¿dónde está? Acá está. Ya la tenemos esta. Tenemos esta. IR, pues ya la tenemos. IR es la que calculamos por acá, es esta, ¿no? Esta IR también es en el instante que se abre el switch. Esta sería IR, 0 más. Listo, ya tengo las tres corrientes. Estas tres. Tenemos el inciso A. El inciso B me dice la variación de la corriente en el resistor respecto al tiempo, la variación de la corriente del inductor respecto al tiempo y la variación de la corriente del capacitor respecto al tiempo. Bien, vamos a recordar que el voltaje del inductor es igual a la inductancia por la variación de la corriente que pasa por el inductor respecto al tiempo y la corriente del capacitor igual a la capacitancia por la variación del voltaje del capacitor respecto al tiempo. Vamos a mirar con qué vamos a trabajar. Me están pidiendo este, que lo puedo tomar de acá. Sí, en el instante de 0 más, o sea, cuando el switch está abierto. ¿Qué es lo que necesito? Despejamos de acá y, bueno, de IL respecto al tiempo va a ser igual al voltaje del inductor sobre L. Quiere decir que necesitamos ya el voltaje del inductor y dividirlo en L, ¿no? ¿Cómo podemos hallar ese voltaje del inductor? Bien, recordemos que esto está abierto, ¿no? Podemos hacer un LBK, ¿sí? Recordemos que el voltaje del inductor está acá. El voltaje del inductor, como la corriente del inductor entra así, la polaridad sería así, más o menos, ¿no? Este sería el voltaje del inductor. Yo lo que voy a hacer es un LBK. Esto está abierto. Empezando desde acá hacia acá, pasando hacia acá, pasando hacia acá y cerrando el lazo acá. Haciendo eso, ¿qué hacemos? Vamos a determinar. Pongamos acá. Menos 80, ¿cierto? Estoy haciendo el lazo así. Menos 80 voltios de la fuente. La corriente IR polariza acá a más menos. Podemos que es la misma que sigue acá. Más menos, ¿cierto? Y esta acá. Entonces, sería más 25 por la corriente IR, por IR, en la posición 0 más. Más 20 por el mismo IR, ¿sí? 0 más. Podríamos poner I3 por la misma IR, más el voltaje del inductor, que nuestro objetivo es igual a 0. IR más ya lo tenemos, lo habíamos calculado por acá, que da 16 sobre 9 miliamperios. Despejamos BL, a despejarlo por acá. BL es igual a 80, este pasa positivo, 80 menos 25 más 20 sería 45, que multiplica IR, pero IR es 16 novenos miliamperios. Este sería el voltaje del inductor. Voltaje del inductor, si calculamos eso, sería 80 menos 45 por 10 a la 3, que son 45 a 10 kilo ohmios, recordemos, por 16 por 16 dividido en 9, ¿no? Por 10 a la menos 3. Esto sería, a ver, espera que corrijo acá, por 10 a la menos 3. Bien, este voltaje, si ustedes hacen esta relación, se van a dar cuenta que el voltaje es igual a 0 voltios. El voltaje en el inductor es 0 voltios.
Tiene sentido porque si no hay resistencia acá, pues el voltaje va a ser cero, ¿no? No hay una caída de tensión ahí. Observemos. Si ustedes hacen eso, se van a dar cuenta que da cero. Por lo tanto, al reemplazar acá, voy a ponerlo acá, la variación de la corriente del inductor en cero más respecto al tiempo es igual al voltaje cero sobre el inductor. ¿Sí? Ese sería de IL 0 más. Ya tenemos este señor. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Bueno, necesitamos la variación de la corriente del capacitor en este análisis y la variación de la corriente en la resistencia en ese mismo análisis. Lo que voy a hacer, observemos, partamos de esta ecuación. Voy a correrlo para acá. Voy a traerme esta ecuación, que son con estas ecuaciones que es que hay que trabajar. La corriente del capacitor ya la tengo. Voy a pasar esta a dividir acá. ¿Sí? Y ya tengo esto. La corriente del capacitor ya lo tenemos. La corriente del capacitor lo teníamos por acá. Me había dado 16 sobre 9 miliamperios. 16 en 9 miliamperios sobre la capacitancia que es un microfaradio. Un microfaradio que es lo mismo que por 10 a la menos 6, ¿no? Entonces, la variación del voltaje del capacitor respecto al tiempo es igual a, si hago esta relación, me va a dar 2500 sobre 9 voltios, ¿no? Recordemos que esto es por 10 a la menos 6 y esto es por 10 a la menos 3, ¿no? Hay que tener cuidado con eso al momento de reemplazar en la calculadora. Bien, tenemos ya el voltaje del capacitor, la variación del capacitor respecto al tiempo. ¿Para qué hice yo eso? Bueno, recordemos que yo hice el lazo acá, el voltaje de la fuente, voltaje de esta resistencia, de esta, y terminé acá. Voy a hacer este mismo lazo, pero en vez de ya analizarlo con respecto al voltaje del inductor, lo hago con el voltaje del capacitor. Recordemos que sería este mismo, sería este mismo que hicimos acá. Llevémonoslo para allá. Ese mismo. Pero con la diferencia que ahora voy a poner acá voltaje del capacitor. ¿Sí? Puse voltaje del capacitor en vez del inductor, pero el lazo es el mismo, ¿no? Menos el voltaje que cae acá, más el que cae acá, más el que cae acá, ahora más el que cae acá. ¿Sí? Porque la dirección de la corriente del capacitor me indica que se polariza más, menos. Voltaje del capacitor. ¿Para qué hice eso? Necesito lo que necesito es la corriente, la variación de la corriente del capacitor respecto al tiempo. Bien, yo lo que voy a hacer es simplemente voy a hacer un análisis de nodos, pero para hacer ese análisis de nodos, yo lo que voy a hacer es voy a derivar acá, voy a derivar todo esto respecto al tiempo. Si yo derivo todo esto respecto al tiempo, esto es constante, esto sería 0, esto sería más 25. Bueno, sumemos estos dos, recordemos que este es 25 y 20, serían 45, más 45 por la variación de la corriente, pero más respecto al tiempo. ¿Sí? Bueno, esto es 40, recordemos que esto es kilo ohms, ¿no? Siempre se me olvida, muestra, a ver, acomodámonos esto un momentico. Kilo ohms, ¿sí? Más 45 kilo ohms, más, bueno, ya derivé estas dos, más la variación del voltaje del capacitor respecto al tiempo, va a ser igual a 0. Si yo igualo a 0, observemos que esto es esto mismo, entonces simplemente todo esto,
me lo voy a traer para acá, más esto que está acá, igual a 0. Ya puedo despejar la variación de la corriente, 0 más, respecto al tiempo va a ser igual a menos, esto es menos 2500 sobre 9, menos, bueno, no menos, no, tiene que estar dividido en 45 kiloohmios, ¿no? Por día a la 3. Si hacemos esta relación, me va a dar menos 1 sobre 600, 169 amperios o menos 500 sobre 81 miliamperios. Esta es la corriente, esta corriente, ¿no? Vamos a ponerla acá. Esta corriente. Llevémonos esta. Ya tengo la corriente de IR, de IR de T. Ya tengo esta. Esta ya la teníamos también. Por aquí está. De IL. ¿Dónde la dejamos? ¿Dónde la dejamos? Buscarla. Bien, no sé qué la dice. Bueno, tengo la corriente del inductor que era voltaje. Aquí está. Mira, aquí está. Está la corriente del inductor. Y esta es la corriente de la resistencia, ¿no? Bueno, la variación de la corriente del inductor respecto al tiempo y la variación de la corriente de la resistencia respecto al tiempo. Me falta esto. ¿Cómo puedo determinar yo esto? Bueno, ya tengo dos corrientes. Simplemente puedo aplicar el mismo análisis que hice ahorita, el LSK, la ley de corriente Kirchhoff, que es esta. Recordemos que I3 viene siendo igual a IR. Voy a agarrar esto que está acá. Llevémoslo para allá. Entonces, esto viene siendo el mismo IR, ¿no? Ya habíamos dicho por qué. Entonces, ¿qué hago yo? Voy a derivar esto respecto al tiempo. Esto va a quedar de IR. Obviamente estamos trabajando con el switch ya abierto en el instante que se abre. Entonces, esto va a ser de IC, 0 más de IL, 0 más, respecto al tiempo, ¿no? Ponemos este cachito, así. Y perfectamente, ya tenemos IR, que es menos 1.169 amperios, ¿sí? IC es lo que necesitamos hallar, 0 más. Y esta, que ya habíamos determinado, que habíamos dicho que era 0, ¿no? Aquí está, 0. Ubicamos acá, 0. Entonces ya tenemos la corriente del capacitor, que es exactamente la misma de la resistencia, ¿no? ¿Sí? Listo, ya tenemos estos tres determinados. Inciso B, realizado. Ahora, me dice que la corriente en la resistencia, la corriente del inductor y la corriente del capacitor en el infinito. O sea, hicimos el análisis en el momento que abrimos el switch. Pero ya dejándolo cierta cantidad de tiempo, cuando dice infinito, o sea, mucho tiempo, cuando ya todo esté estable, no se necesita mucho tiempo, unos segundos no más, pero ahí dice, déjelo mucho tiempo ya abierto y haga el análisis con base a eso. Si nosotros abrimos acá, por acá no hay corriente. La corriente IR viene por acá y al llegar a este punto, la corriente IC, en el momento que alcanza a cargarse o descargarse el poquito que necesita por abrir el switch, se vuelve cero. Este dice, con el tiempo se vuelve cero, porque esto queda con cortocircuito, en circuito abierto, qué pena, y esto cortocircuito. Entonces la corriente IL va a ser igual a la corriente IR. Entonces, IDC, IC ya sabemos, evaluado en el infinito, ya sabemos que es cero. IR, evaluado en el infinito, pues es la que hallamos ahorita,
que nos dio, ¿dónde está? IR lo teníamos por acá. AIR es 16 sobre 9 miliamperios. 16 sobre 9 miliamperios. Y la corriente IL, evaluado en el infinito, pues como es la misma que está circulando por la resistencia IR, o sea, esta corriente viene así, se comporta como un cortocircuito, la misma corriente. De 9 miliamperios. Acá termina el ejercicio, nos vemos en el próximo.